Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad unos pensamientos sobre el tema de la voluntad de Dios. Podemos partir del pasaje de Mateos capítulo 6, versos 9 al 10, donde vemos que lo primero que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro es pedir a Dios que venga su reino y sea hecha su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Debemos pedir que los planes, los deseos, lo establecido por Dios Padre se cumpla en la tierra, en nuestra vida y las circunstancias que nos rodean. El apóstol Pablo, hablando sobre este tema de la voluntad de Dios en Efesios capítulo 5, verso 17, dice: no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no admite cambios u opiniones de los hombres sobre lo que debemos hacer. El profeta Isaías declara 700 años antes que venga Jesús el Mesías a la tierra, en el capítulo 53, versos 7 al 9, lo siguiente: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. La voluntad de Dios era que Jesús, el Mesías, sea humillado, maltratado, aprendido, juzgado y aún ser muerto. Verso 10 y 11 dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerle sufrir, como Él ofreció su vida en expiación. O sea, Jesús ofreció su vida en expiación, y verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Y aún en el verso 3 dice que sería despreciado y rechazado por los hombres, que evitarían mirarlo, porque no comprendieron el plan, la voluntad de Dios. Había una voluntad establecida en Dios Padre para el Mesías, y Él la quería cumplir. No siempre los planes de Dios son aceptados por los hombres. Muchas veces hay personas que creen en Dios, pero no aceptan situaciones contrarias a sus deseos humanos, lo que los lleva a opinar según sus pensamientos, sentimientos o anhelos, y no según lo que dice la Biblia. Pero cuando Jesús vino, dijo en Juan 5:30: yo no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del Padre que me envió. Buscaba, se esforzaba todo el tiempo en hacer la voluntad de Dios, no lo que le parecía bien a él. Aunque llegado el momento más difícil en su vida, su sufrimiento y muerte, le rogó al Padre no pasar por ese momento. Lo podemos ver allí en Mateo capítulo 26, verso 39, donde dice así claramente la palabra de Dios. Yendo un poco más allá, se postró su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y en el verso 42 dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y en el verso 44 vuelve a repetir, dice: así que los dejó y se retiró, dejó sus discípulos y se retiró a orar por tercera vez, diciendo exactamente las mismas palabras. Vemos la humanidad de Jesús en esta situación, pero Él dice claramente: sea hecha tu voluntad y no la mía. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 9,
vemos al apóstol Pablo que menciona que le pidió 3 veces a Dios para que le quite lo que él llamó aguijón en la carne, un dolor, una dificultad, pero no obtuvo una respuesta favorable. Termina comprendiendo y aceptando las palabras de Dios que le había dicho: bástate con mi gracia, ya que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como seres humanos no nos gusta el dolor, el sufrimiento, el desprecio, la enfermedad, las burlas de la gente, las privaciones, pero muchas veces Dios nos hace pasar por ellas para que podamos hacer la voluntad de Él y no la nuestra, para que nuestra fe sea fortalecida en las pruebas y en las dificultades. Recuerde que si ponemos la mirada en nosotros solamente, en lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, lo que queremos, sin considerar la voluntad de Dios, somos verdaderamente unos tontos, como lo decía el apóstol Pablo. Si creemos en Dios y su palabra, sabemos que no estamos para hacer lo que nos gusta, sino para hacer la voluntad del Creador. Hay un sentido, una razón por la cual vivo lo que vivo, si busco de agradar a Dios. En Romanos capítulo 12, verso 12, el apóstol Pablo dice: no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cabe preguntar entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Ahí está la clave: leer y estudiar la Biblia, llenar la mente con la palabra de Dios, no solo con algunos pasajes que nos gustan, sino con toda la palabra. Básicamente, como cristianos, debemos conocer el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo claramente. El apóstol Pablo, otra vez en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para la obra buena de Dios. Es muy difícil comprender la voluntad de Dios si no conozco su palabra. No es como me parece a mí, es lo que Dios ha establecido en la eternidad para mí. Hay algunos cristianos que por no conocer la voluntad de Dios se sienten defraudados por Él cuando pasan algunas dificultades, y si Dios no responde rápidamente quitándole los padecimientos. Pero Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones y que debemos confiar en Dios para vencer como lo hizo Él. Si le encomendamos nuestra vida a Dios, Él tiene control por siempre y nada nos debe apartar de su amor eterno. Es sabio buscar y hacer la voluntad de Dios como lo enseña la Biblia, ya que todos un día nos tendremos que presentar ante Él y dar el informe de lo que hemos hecho con los dones y capacidades que nos ha dado para hacer su voluntad en la tierra. Recuerde, no es como a mí me gusta o me parece que debe ser, es como Dios dice que se deben hacer las cosas. De allí la importancia de conocer y practicar la palabra de Dios. Que el Señor Dios, creador del universo y sustentador del mismo, les conceda la posibilidad de vivir la palabra de Dios con toda intensidad, disfrutando de ella y haciendo la voluntad del omnipotente creador del universo.